Hola chicos, en este vídeo vamos a ver qué es la validación de datos, que es algo, bajo mi punto de vista, muy interesante a la hora de permitir qué información se va a guardar en una celda, una o varias celdas, claro. La validación de datos nos va a permitir desde limitar qué datos se van a introducir en una celda, por ejemplo, un correo electrónico, por ejemplo, un texto o un número entre dos valores, como el típico desplegable que estamos hartos de usar en Internet, que sería algo parecido visualmente a esto, algo que pinchas, se abre y te permite elegir una de las opciones que te están dando, con lo cual tú no te puedes inventar lo que se va a elegir, es decir, tú puedes poner lo que tú quieras, está la- la- el dato que tú tienes que introducir en esa celda está ya limitado y encajonado a una serie de valores que ellos te dan y a partir de ahí nada que puedes poner esos. Entonces eso nos permite hacer hojas de cálculo mucho más interesantes tanto en cuanto no se nos puede desmadrar la funcionalidad de la misma. Es decir, si vamos a comprobar que se están introduciendo notas, pues si somos conscientes de que se van a meter números, podemos hacer operaciones con esos números. Si lo dejamos abierto, nos podrían estar introduciendo una palabra y generando errores en las fórmulas, lo cual concatenaría errores y dejaría de funcionar nuestra hoja de cálculo. Por lo cual, vamos a ver cómo es este apartado. Entonces, bueno, en la validación de datos, vamos a ver en primer lugar cómo se llega a ellos o cómo se llega a esa validación de datos. Lo primero, hay que seleccionar las celdas o celdas en las que queremos aplicar esa validación, es decir, ese filtro para que se permitan o no introducir ciertos valores. Yo voy a seleccionar esas cuatro y ya está. Y nos vamos a venir al menú formato, perdón, datos, que me he equivocado, y nos vamos a ir a validación de datos. Y en validación de datos se nos abre una ventana nueva parecida a otras que hemos visto en otros apartados de otros vídeos. Primero que nos dice qué celdas van a estar afectadas por esta validación, en este caso de la hoja 3 en la que estoy, desde C6 hasta C9, pues efectivamente esas que tengo marcadas en azul. Criterios, bien, aquí es donde aparece la primera gran decisión que tenemos que tomar. Nos permite elegir, oye, pues vas a poder seleccionar dentro de esas celdas solo los valores que se encuentren en una lista de valores que se encuentran en un intervalo. Es decir, yo tengo ciertas celdas y las voy a usar como referencia para que se permita o no rellenar esos desplegables. Lo vamos a ver justo después. Podemos limitarlo a una serie de elementos, los que yo quiera, lo veremos ahora. Un número, que se puede introducir un número entre un mínimo y un máximo. Un texto con algunas características, que lo que se vaya a introducir sea una fecha, porque queremos calcular un cierto dato y tiene que ser una fecha. Pues ya está. No podemos escribir un texto, no podemos escribir un número, tiene que ser una fecha. O una fórmula o una casilla. Es decir, que yo lo que vaya a escribir sea una coordenada de una celda. Es decir, A3, B7, C5, H9. Eso sería tipo casilla. Pero yo voy a empezar por esta. Luego iremos viendo las demás, ¿vale? Lista de elementos, que sería para hacer un desplegable, ¿vale? Esto es hacer un desplegable en el modo básico. Luego haremos el siguiente, que es el más complejo, pero igualmente fácil. Lista de elementos. Y te dice aquí, elementos separados por comas. Vale, pues yo voy a escribir separado por coma todo aquello que pueda ser seleccionable. Bien, pues yo voy a poner Pepe, Juan, Carlos, María y Lucía. Van a ser los 5 valores, los 5 elementos en esa lista separadas por comas. Voy a quitar este espacio de aquí, que se van a poder seleccionar únicamente. Veremos si me sale bien o no. Si me equivoco, luego se puede modificar, ¿vale? Mostrar la lista desplegable de la celda. Pues sí, yo quiero que se abra un desplegable para mostrar esos 5 nombres y yo seleccionar el que me interese. En el caso de que quiera introducir un dato que no sean esos 5, ¿qué hace? Me da una alerta, un aviso, oye, que no estás introduciendo lo que debes, o directamente me dices que no hay, que no es un valor
válido, con lo cual celda mal rellena. A mí me gusta más ser así de tajante, porque te evitas, es que un aviso, oye, no estás poniendo lo correcto, sí, pero te lo estoy poniendo, ¿vale? Es un aviso. Yo soy más tajante, si no puedes poner en uno de esos nombres, no me pongas ninguno, ¿vale? Mostrar el texto de ayuda a validación. En el caso de que yo quisiera poner un mensaje de ayuda de aclaratorio, pues yo tendría que borrar este texto y poner, por ejemplo, debes seleccionar uno de los 5 nombres, por ejemplo, ¿no? Bien, le doy a guardar y automáticamente podéis ver que esas celdas les ha salido ese cuadradito a la derecha con su triangulito correspondiente que nos indica que es un desplegable como estos de aquí arriba. Pues yo abro y me sale Pepe, Juan, Carlos, María y Lucía. Si yo, por lo que fuera, escribo Ana, ojo, Ana no está dentro de los valores aceptados, porque estamos validando que ese nombre que estoy yo poniendo Ana forme parte de los valores aceptados. ¿Qué pasará cuando yo le dé a intro? Lo normal sería, oye, ese nombre no está dentro de los 5. ¿Veis? En la frase que yo he escrito cuando he redactado el mensaje. Debes seleccionar uno de los 5 nombres, porque Ana no pertenece al listado. Sin embargo, si yo cojo Juan y me salgo o le doy a intro, no me genera ningún tipo de problema, ¿vale? Y así con cualquiera de los que aquí tengo. ¿Veis? Así de simple. ¿Se puede hacer con números? Sí. ¿Se puede hacer con letras y números? Sí. Simplemente todos aquellos valores que estén separados por comas serán distintas opciones a la hora de seleccionar, ¿vale? Como si fueran nombres de personas. Bien, ahora yo voy a poner aquí, por ejemplo, me vengo aquí a la derecha por ponerme en algún sitio, voy a poner ciertos valores, muy deficiente, suspenso, aprobado, bien, notable y sobresaliente. No sabéis lo que es. Voy a hacer desplegables para que en función de la nota del alumno yo pueda seleccionar en cuál de esos se encuentra. Bien, pues yo los voy a poner justo aquí a continuación. Ahí, ocupando la misma zona que los nombres de los alumnos para que todo vaya más o menos juntito. El proceso es el mismo. Datos, validación de datos, simplemente que aquí, en este desplegable, ya no es una lista, que sí es una lista, pero yo no la escribo directamente, sino que es una lista a partir de un intervalo. Es decir, vas a obtener esos nombres para darme las opciones de elegir de un intervalo, es decir, de unas celdas que están escritas a saber dónde. Pues de eso se trata. Usar información que está en otras celdas para generarnos indirectamente un desplegable. Esta opción a mí me parece muy interesante. Y aquí dándole a la cuadrícula nos va a decir, oye, ¿dónde están esos datos? ¿Dónde? Pues selecciono estos. Y como podéis ver, aquí automáticamente se ha seleccionado de la O18 a la O23. Acepto, ya se me ha rellenado aquí y el caso es exactamente igual que el de antes. Mostramos aviso o rechazamos. Vamos a ver qué pasa si ponemos un aviso. Y en el mensaje, en caso de error de validación, vamos a poner error, así para que sepamos que lo he escrito yo. Le doy a guardar y como podéis ver han vuelto a salir aquí otras pestañitas para el tema del desplegable y si me pongo en la primera y abro, me salen las que tengo en la parte de la letra O. Muy deficiente, suspenso, aprobado, bien, notable y sobresaliente. Yo voy a poner aprobado. Si por lo que fuera, bueno, podéis ver que pone aquí, perdón, validación error, porque no he seleccionado ninguna, está en blanco, ¿vale? Si yo pongo aquí, voy a ser muy cazurro, voy a poner aprobado con V. Madre mía, qué falta de ortografía. Algo, sale ese triangulito rojo. ¿Veis? Que si me pongo encima me dice, oye, no válido. El valor introducido debe estar dentro del intervalo. Vale, pues eso está mal. Me tenía que ir al aprobado con B bien escrito para aceptarlo. ¿Qué ventaja tiene esto? Mm, si yo, por lo que sea, llama sobresaliente no existe, lo van a cambiar el nombre y le vamos a llamar M.H. porque es matrícula de honor. He cambiado aquí y he puesto matrícula de honor aquí en el desplegable automáticamente, sin cambiar nada, teniendo en cuenta que lo que se muestra de opciones es lo que está escrito en el otro lado, y como lo cambia en el otro lado, pues se verá afectado aquí.
me sale la posibilidad de poner matrícula de honor. ¿Qué problema genera esto? Solamente genera un problema. Que si yo una vez que he seleccionado matrícula de honor la cambio aquí, porque no queda claro, la pongo escrita, ha pasado automáticamente. Y aquí me dice, oye, que este MH no corresponde a ningún valor de los que está en la parte de la O. ¿Qué hacemos? Pues claro, el problema es que habría que venir manualmente a cambiarlos, ¿vale? Cambiarlos para que hiciera referencia a el nuevo valor, que el antiguo valor ya no existe, ¿vale? Ese es el único inconveniente que tiene. Lo mismo digo que si yo aquí quisiera cambiar Pepe por Carlos o por Federico, tendría que ir a seleccionar todo, darle a formato, perdón, a datos, validación de datos y aquí cambiar Pepe por Federico y luego desplegar y cambiar Federico. Y eso en todos los sitios donde apareciera ese desplegable, ¿vale? Es más rápido haciéndolo así, ¿vale? ¿Qué variantes tiene esto? Acordáis que podíamos crear hojas nuevas. Me creo la hoja 4. Yo la voy a llamar auxiliar a la hoja 4. Y yo aquí pongo círculo, cuadrado, redondo y triángulo. Yo podría en la hoja 3, aquí, por medio de la validación de datos, mostrar los desplegables como los que he puesto ahí, pero que los datos que me están ofreciendo para poder seleccionar fueran los que están en la otra hoja. Pues evidentemente, sí. Y exactamente igual que lo que hemos hecho con el deficiente, el aprobado y el suspenso. Simplemente lista a partir de un intervalo y a la hora de seleccionar con la casillita esta de la cuadrícula dónde se encuentran los datos, antes hicimos esto. Y automáticamente se nos rellenó esta parte de aquí. Bueno, pues si yo seleccionando se rellena automáticamente, pues yo me voy a buscar los datos a otra hoja y pongo que están aquí. Veis que automáticamente él ha añadido este prefijo auxiliar admiración, que lo que hace es referenciar a la otra hoja. ¿Vale? Otra cosa que también os suelo pedir muchas veces es que cuando hagáis un desplegable, aparte de poner los 4, 5 o 6 que sean, dejéis una zona en blanco. ¿Vale? ¿Para qué? Porque puede que en un futuro me haga falta rellenar más. ¿Vale? Por ejemplo, un pentágono, un hexágono, pues lo puedo incorporar y no tener que estar modificando el rango de datos para poder hacer el desplegable. Ya lo incorporo. Vamos a hacer la prueba. Vengo aquí, rechazo, podemos configurar lo que queramos y lo guardo. ¿Bien? En la hoja 3 se supone que me tiene que aparecer círculo, cuadrado, redondo, triángulo. No me aparece ninguna de las blancas, como podéis ver, ¿vale? Sin embargo, si yo me vengo a auxiliar, yo sé que está hasta la 13. Y en la 13 pongo pentágono y aquí pongo hexágono. Al volverme la hoja 3 y volver a comprobar aquí, me ha incorporado el pentágono y el hexágono como opciones a seleccionar. Y todo esto porque yo a la hora de elegir el conjunto de celdas que van a formar parte de las opciones para mostrar en el desplegable, cogí unas cuantas en blanco. ¿Vale? Solo pondré yo los ejercicios porque también me parece muy interesante porque en un futuro siempre puede ser ampliable o mejorable la aplicación que estemos desarrollando de esta manera. ¿Vale? Bien, pues ahí tenemos otro tipo de desplegable. Vamos a hacer otro tipo de desplegable, otro tipo de validación, perdón, desplegables ya hemos visto los que hay. Hemos visto lista, que son los desplegables, pues número, entre, no entre, menor que, igual que. Todo esto son opciones matemáticas. Imaginaros que yo quiero poner eh, el apto o no apto, o mejor dicho, eh, resultado yo qué sé, de un test. Y tienes que sacar entre 3 y 6 puntos. Entre 3 y 6 puntos. Si no, me la rechaza. Guardar. Evidentemente aquí no sale desplegable, pero si yo pongo un 2, aquí me dice que nanay. Infringen las normas de validación. Si yo pongo un 5, sí está dentro de los valores permitidos, ¿vale? Eh, los casos dependen siempre de la realidad, es decir, lo que te pida un ejercicio. Un texto, pues lo mismo.
si el texto tiene, si no tiene, si es igual, si es un correo electrónico, puede ser una celda para rellenar solo con correo electrónico y tiene que ser un correo válido. Un correo válido sería un pequeño usuario, por ejemplo, jmorgado R04, la arroba correspondiente y el dominio, educarex.es. Si no tiene una forma, una estructura así, no sería un correo electrónico válido. ¿Por qué es correcto eso? ¿O por qué es interesante? Porque nos permite recoger información de usuarios sabiendo que lo que está poniendo existe. Bueno, existe, la estructura es correcta. Luego otra cosa es que el correo sea, lo lean, no lo lean y sea correcto o no. Y una URL válida sería una página web. ¿Vale? www.google.es, marca.es, telecinco.es, la que sea, pero con una estructura de página web, ¿vale? Es una forma de limitar lo que se pone. Por ejemplo, vamos a limitar que sea correo electrónico. Y si no lo es, lo rechazamos. Bien, pues vamos a poner aquí jmorgado R04, que es la mía, arroba educarex.es. Ese sí lo acepta. Pero si yo pongo solamente esto, le da un error, porque le faltaría el arroba y una serie de el dominio, el punto .es, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, veis que permite para aquello que está configurado, ¿vale? Lo mismo pasaría si yo hago otra validación, pero en vez de ser texto, me voy a fecha. Fecha de nacimiento de una persona. Tengo que poner la fecha de nacimiento para saber su edad y poder calcular si es mayor de edad o no, por ejemplo, ¿vale? Vamos a poner el tipo fecha. Que sea fecha, que sea igual a una fecha, que sea antes de no sé qué fecha. Por ejemplo, yo voy a validar que es el criterio, pues que los valores correctos sean después del, y aquí pongo una fecha, pues después de enero del 2003. Después de enero del 2003, estaremos diciendo que son mayores de edad, menores de edad, perdón. Vamos a poner al revés. Antes de enero de 2003, evidentemente se puede cometer un pequeño error por días, ¿no? Pero los que sean de antes de enero de 2003, es decir, 2002, 2001, 2000 y para atrás. Eso quiere decir que serían mayores de edad. Rechazaríamos la entrada si no fuera así. Entonces yo aquí, si un alumno ha nacido el 1 de junio, no me da ningún problema. Sin embargo, si ha nacido el 5 de septiembre de 2005, me da un error. El mensaje de error lo puedo cambiar yo. Puedo decir, es obligatorio que sea mayor de edad. ¿Vale? Pues perfecto. Podríamos validar y verificar qué valores se meten en las celdas y qué valores no. Bien, pues poco más. La validación de datos no es más que enredar aquí un poquito con estas opciones. Casilla ya os digo lo que es, que sea una celda, la A5, la F7 o la H22, la que sea. Y fórmula personalizada es algo más complejo que no vamos a entrar por ahora en él. Si nos hiciera falta algún día lo veríamos sobre la marcha. ¿Vale? Así que estas son las validaciones. Me interesa mucho los desplegables usando ciertas celdas externas, por decirlo de alguna manera, y sobre todo me interesa mucho cuando se usan celdas externas con huecos en blanco y en otras hojas que nos sirven como apoyo o de auxiliar para poder manejar mejor y más fácil nuestra hoja principal. ¿Vale? Pues eso es esta parte. Hasta luego, chicos.